Buenas tardes, magistradas y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre esta sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil señalada para el día de hoy, miércoles 11 de junio de 2025 a las 12 horas. Y en atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos; la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera; la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Pliego Cárdenas. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión, como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrado, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. La segunda sala, como órgano colegiado, ha enlistado en total 11 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 3 proyectos. Toca uno del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 1 diagonal 2025 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 419 diagonal 1996, proveniente del extinto Juzgado Primero de Defensa Social del Estado, en la que el agente del Ministerio Público interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 19 de noviembre de 1996. Magistrado, primero tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a su consideración, se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución de fecha 19 de diciembre de 1996, dictada en la causa penal número 419, diagonal 1996, en la que se decretó auto de libertad por falta de elementos, en contra de la indiciada de iniciales PLL, por la probable comisión del delito de robo denunciado por la ciudadana de iniciales ERLT. Se propone modificar la resolución apelada al actualizarse la figura jurídica de la prescripción de la acción penal, ya que ha transcurrido el plazo de 12 años 19 días, que es el término medio aritmético para que en el presente asunto prescriba la pretensión punitiva del Estado, y comenzó a correr y contarse a partir del día 20 de diciembre de 1996, que es el día siguiente a la fecha en que la juez primero de Defensa Social notifica al Ministerio Público la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha 19 de noviembre de 1996, sin que exista promoción que interrumpa dicho término, hasta que, mediante escrito presentado el día 21 de febrero del año 2017, la ciudadana de iniciales PLL hizo una promoción para cancelar los antecedentes penales con los que cuenta, por lo que transcurrió un lapso de 20 años, 2 meses, un día, sin que se actúe en la causa penal que nos ocupa. En consecuencia, también deberá decretarse el sobreseimiento de la causa de referencia. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor, Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Pliego Cárdenas. Con el debido respeto, no estoy de acuerdo con la propuesta para resolver este asunto, por lo que en este caso estaré elaborando un voto particular. Muy bien. El proyecto entonces ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias. Continuamos con el toca 2 del magistrado primero.
Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 52 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 781 diagonal 2024, dimanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La excepción de incompetencia en este asunto se planteó dentro de un juicio extraordinario hipotecario por un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, que es la base de la acción en el presente asunto y que fue celebrado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como acreditante y por los excepcionistas. En tal virtud, la base de la acción está regido por el Código Civil del Estado, en los artículos que van del 2045 al 2075 del código citado, así como también se encuentra regido en los numerales que van del 584 al 597 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que la competencia por materia es civil. En cuanto a la competencia por razón de territorio, se advierte que el capítulo cuarto, denominado de las cláusulas generales del contrato base de la acción celebrada entre las partes, manifestaron su anuencia expresa para que el cumplimiento e interpretación de los actos que deriven de dicho documento fuera sometido de manera optativa para el actor a los jueces y tribunales del lugar en donde se ubique el inmueble objeto de la escritura, mismo bien inmueble que se encuentra en esa ciudad en Mérida, Yucatán. En consecuencia, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada, resultando competente para conocer y resolver del presente asunto la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licenia Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 3 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 55 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 786 diagonal 2024, dimanado del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La persona excepcionista de iniciales AHAM plantea la excepción de incompetencia por declinatoria, alegando que opone esta excepción al tenor de la cláusula 22ª del contrato de apertura de crédito, la cual establece que las partes se someten con renuncia expresa de fuero que les corresponda o llegase a corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro a las leyes, procedimientos y tribunales de la Ciudad de México. Se considera procedente la excepción planteada, pues de la lectura de la escritura pública que contiene el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, de que se deriva la acción que nos ocupa, resulta evidente que las partes expresamente convinieron en someterse a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, por lo que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 73, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, este juicio deberá resolver en los tribunales del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, es decir, ante una jueza o juez en materia civil con competencia en la Ciudad de México. En tal virtud se propone declarar procedente la excepción de incompetencia. ¿De qué se trata? Declarar que la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado carece de competencia para conocer del referido juicio. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licenia Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mence Herrera, quien enlistó 4 proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 47 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil reivindicatorio de número de expediente 408 diagonal 2024, dimanado del juzgado quinto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto del toque 47-2025. Mediante escrito presentado el 31 de mayo de 2024, el ciudadano, cuyo nombre corresponde a las iniciales RDKT, promovió un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria en contra de los ciudadanos de iniciales REKT, HYS, FKY, solicitando, entre otras cosas, que se declare que es legítimo propietario en pleno dominio de un predio urbano ubicado en la localidad de Sotuta, Yucatán. Que se declare que como tal propietario le corresponde el dominio y posesión del predio urbano mencionado. Que se declare que los demandados ocupan actualmente sin título legal justificativo ni derecho alguno el predio citado. Que se condene a los demandados y a cualquier otro ocupante causaviente de los demandados a desocupar, devolver y entregar el predio urbano. Que se les condene que se les condene a pagar frutos civiles ocasionados por la injustificada ocupación que detentan y que se les condene a pagar gastos y costas ocasionados por el juicio. El entonces denominado Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado admitió el juicio en la vía y la forma planteada, y al contestar la demanda, las demandadas opusieron excepción de incompetencia por declinatoria que hoy se analiza. En el presente caso, la parte excepcionista pretende erigir su excepción al considerar que dicho juzgado no tiene competencia por razón de materia. Alegan que en el supuesto contrato de compraventa presentado por la parte actora fue celebrado ante la fe de un escribano público con sede en Mérida, Yucatán, por lo que la controversia debía resolverse en dicha ciudad. Primero, en lo que respecta a la competencia por razón de materia, es necesario atender a la naturaleza de la acción intentada. Con base en esto, el presente asunto se ejercita la acción reivindicatoria. En este orden de ideas, del caso estudio se desprende claramente que la acción intentada busca dirimir una controversia en la que la pretensión principal de la parte actora implica la desocupación y entrega material por parte de la demandada con respecto a dicho predio, lo cual es una acción de naturaleza civil y real, pues conforme al artículo 7 del Código Civil del Estado de Yucatán, los bienes inmuebles situados en el Estado se regirán por disposiciones de dicho código y se considera real, pues la acción se orienta a reclamar derechos sobre el bien, coincidiendo con la clasificación del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, conforme a los artículos 521, 522 y 523 de dicha normativa. En este segundo término, en lo que respecta a la competencia por razón de territorio, conforme a lo establecido en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el caso estudio, se hace evidente que no pueden ser aplicables las fracciones primera y segunda de dicho numeral. Por lo tanto, se debe aplicar lo dispuesto en la fracción tercera del citado artículo 73, la cual estipula que será competente la o el juez del domicilio del deudor, y cuando éste tuviera varios, el que elija el actor. En este tenor, se actualiza por analogía la diversa hipótesis prevista en la fracción tercera ya señalada, ya que la parte actora optó tácitamente por el juzgado del domicilio de las demandadas, pues de la revisión de las constancias que integran el expediente principal, se advierte que el domicilio de los demandados se encuentra en Sotuta, Yucatán, aunado a que fueron notificados en un domicilio de dicha ciudad y que al ser notificadas señalaron que viven y habitan en el mismo. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada en el expediente número 408, diagonal 2024, y declarar que el ahora denominado Juzgado Quinto Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio hasta decidir. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mence Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 56 diagonal 2025 en materia civil,
derivado de un juicio extraordinario hipotecario con número de expediente 777/2023, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el siguiente proyecto del TOCA 56/2025. Mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2023, la apoderada legal de una institución bancaria promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de la persona de iniciales IHP, solicitando, entre otras cosas, el pago en concepto de saldo capital del contrato base de la acción, el pago de la cantidad en concepto de intereses ordinarios generados de conformidad con dicho contrato, así como que los que se sigan generando por este concepto hasta la liquidación de la deuda, el pago de la cantidad de concepto de intereses moratorios vencidos, así como los que se sigan generando también por dicho concepto hasta la total liquidación de la deuda. La declaración en sentencia definitiva de que en caso de no cubrir las prestaciones a las que sea condenada la parte demandada, se proceda al remate del bien hipotecado y que con su producto se haga el pago a la demandante, que se condena a la parte demandada al pago de gastos y costas. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada y al contestar la demanda, el ciudadano de iniciales IHP opuso a excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que la incompetencia de la jueza de primera instancia radica en que, tomando en consideración la voluntad de las partes, es competente para conocer el juzgado mixto de lo civil y familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, en razón de ser el lugar donde se encuentra el domicilio del suscrito. Del análisis del proyecto tenemos que, en cuanto a la competencia por razón de territorio del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial, derivado de los artículos 68 y 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es evidente que cuando existe sumisión por parte de los litigantes para someter su asunto a determinada jurisdicción, a esta es a la que deben remitirse la controversia. Dicho esto, del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria celebrado entre la parte actora y la demandada, el 12 de abril de 2022, en el apartado específico denominado cláusulas no financieras, se aprecia que en el referido contrato se pactó que para la interpretación, cumplimiento y ejecución del mismo, las partes se someterían a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México o a los del domicilio del inmueble hipotecado. En consecuencia, contrario al alegado por el excepcionista respecto a que el tribunal competente lo es el de su domicilio, de acuerdo a lo que se pactó en el último supuesto, que lo será el lugar donde se encuentra el domicilio del inmueble, que en este caso está en la ciudad de Mérida, Yucatán, pues el contrato base de la acción se aprecia que el inmueble que se hipotecó en ese acto se ubica en el fraccionamiento Francisco Montejo, en la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que, tomando en consideración que la parte actora presentó su demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, se verifica que el órgano jurisdiccional al que acudió, sí se encuentra adscrito a la ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo tanto, es en esta ciudad donde efectivamente puede llevarse a cabo el juicio de origen. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Primero, declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por IHP. Y segundo, declarar que el Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidir. Si me ayuda, por favor, con la votación, secretaria. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas. Con el sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 59/2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 326/2024, dimanado del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el siguiente proyecto. Mediante escrito presentado el 11 de noviembre de 2024, el actor de iniciales JJRS promovió un juicio ordinario civil en contra del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, del catastro del municipio de Mérida, de la ciudadana de iniciales VDE y del ciudadano AAGL en lo personal y como representantes en ejercicio de la patria potestad del adolescente de identidad reservada con iniciales JAGD. Esto en cuanto a la acción de nulidad de escritura y nulidad de donación otorgada en escritura pública.
así como que se declara el cumplimiento del convenio privado de compraventa de fecha 1 de agosto de 2014, otorgado a favor del ciudadano AAGL, ambas relacionadas con un predio del fraccionamiento Polígono Encinar 108. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada. Al contestar la demanda, los ciudadanos de iniciales AAGL y BUDE opusieron la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que debía conocer el juez primero mixto del segundo Departamento Judicial del Estado con residencia en Tecash, Yucatán, toda vez que la compraventa privada exhibida por la parte actora se celebró ante un fedatario público con residencia en dicho municipio. En el presente asunto se reclama la nulidad de una escritura pública de donación y el cumplimiento de un contrato privado de compraventa. Sin embargo, ni la parte actora ni los demandados anexaron el expediente la escritura pública de la cual se reclama la nulidad, es decir, de la donación, así como la competencia por razón de territorio debido a la residencia del fedatario público titular de una notaría pública con sede en Tecash, Yucatán, ante quien se llevó a cabo el diverso documento que es el de base de la acción, que sería el contrato de compraventa de fecha 1 de agosto de 2014, en el que sí se establece en su cláusula sexta una sumisión expresa para remitir las controversias del mismo a la jurisdicción de jueces y tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán, lugar donde se cuenta el predio objeto de la litis. Así, de los artículos 68, 69 y 72 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es evidente que cuando existe sumisión expresa por parte de los litigantes para someter su asunto a determinada jurisdicción, a esta es a la que se deberá remitir la controversia. Por esto, magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos: declarar como improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada en este asunto y declarar que la jueza sí es competente para conocer de referido juicio ordinario civil hasta decidir. ¿Sí me ayuda con la votación, secretaria? Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licey Mimens Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas. Con el sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 4 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 65/2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 379/2025, dimanado del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto del TOCA 65/2025. Mediante escrito presentado el 20 de marzo de 2025, el apoderado legal de una institución bancaria promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de la persona de iniciales MFCA, solicitando, entre otras cosas, el pago en concepto de saldo de capital vencido del contrato base de la acción, el pago de la cantidad en concepto de intereses moratorios, el pago de la cantidad en concepto de prima de seguro, intereses ordinarios, pago de comisiones, pago de intereses ordinarios y moratorios que se sigan generando y el pago de gastos y costos del juicio de origen. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada. Al contestar la demanda, la ciudadana de iniciales MFCA opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que la incompetencia de la jueza primera radica en que son jueces competentes para conocer el presente asunto, aquellos de naturaleza mercantil. En cuanto a la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que cuando se inicia un juicio que tenga por objeto el pago del crédito que garantiza una hipoteca, aquel se tramitará en la vía hipotecaria de conformidad con la legislación local aplicable en la materia. Además, a nivel local, la hipoteca está plenamente definida y sancionada por el Código Civil del Estado, aunado a que los juicios extraordinarios hipotecarios están regulados por disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Sin perjuicio del anterior, esta sala no soslaya el argumento de la parte excepcionista consistente en que el presente asunto es de materia mercantil en virtud de que las instituciones bancarias se rigen por el derecho mercantil como lo es el Código de Comercio. Sin embargo, este tribunal advierte que este mismo ordenamiento en el artículo 1055 bis dispone que cuando el crédito tenga garantía real, la parte actora, a su elección, podrá ejercitar acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, hipotecario, entre otros, conservando la garantía real y su preferencia de pago. De igual forma, se acredita la competencia por razón de territorio del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, ya que en el contrato base de la acción se pactó que para la interpretación y cumplimiento del mismo, las partes se someterían a la jurisdicción de tribunales competentes del lugar donde se encuentre el domicilio del inmueble, que en este caso lo es la ciudad de Mérida.
Por esto, magistrado, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción y declarar que el Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Secretaria, si me ayuda, por favor, con la votación. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mens Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho Ingrid Pliego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada tercera, maestra en Derecho Ingrid Pliego Cárdenas, quien enlistó 4 proyectos. Toca 1 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 63 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 353 diagonal 2025, dimanado del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, pongo a consideración de los señores magistrados el toca número 63, diagonal 2025, que en este acto expongo. Este asunto deriva de un juicio ordinario civil mediante escrito presentado el 14 de marzo del año 2025 por MOMC IU OJT en sus caracteres de apoderados legales del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, quien promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de SJCD, solicitando, entre otras cosas, la declaración judicial del vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito de contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, celebrado el 21 de agosto del año 2013. El pago por concepto de capital insoluto vigente calculado al 3 de marzo de 2025 por la cantidad de 239,000 pesos 239,817 pesos con 89 centavos, moneda nacional. El pago por concepto de capital insoluto vencido o amortizaciones vencidas y no pagadas generadas a partir del 3 de julio del año 2014. El pago por concepto de los intereses ordinarios generados a partir del 3 de julio del 2014 al 3 de marzo del año 2025, más los que se continúen generando hasta la total liquidación del adeudo del pago por concepto de comisión por autorización de crédito diferida, que fueron generados a partir del 3 de julio del año 2014 al 3 de marzo del año 2025, más lo que se continúen generando hasta la total liquidación del adeudo. El pago por concepto de primas de seguros generados a partir del 3 de julio de 2014 al 3 de marzo de 2025, más los que se continúen generando hasta la total liquidación del adeudo. El pago por concepto de intereses moratorios generados a partir del 4 de septiembre de 2014 al 3 de marzo de 2025, más los que se continúen acumulando o generando hasta la total liquidación del adeudo. El pago por concepto de comisión por cobranzas generados a partir del 4 de septiembre del 2014 al 3 de marzo de 2025, más los que se continúen generando hasta la total liquidación del adeudo y que se condene a la parte demandada al pago de gastos y costas del juicio de origen. En el presente asunto se opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando en síntesis lo siguiente, que en el presente caso, que es eh, que en el presente caso es incompetente la juez primigenia, ya que debe conocer un juez mercantil del fuero federal en mérito de que el asunto debe ser regido por el Código de Comercio. En este asunto se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
se ha pronunciado respecto a que la vía hipotecaria se utilizará cuando lo que se pretende es lograr el pago, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporta el bien. Por lo tanto, al intentar hacer efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó al momento de otorgarse el crédito, se debe ejercer la vía hipotecaria civil perdón, y seguir el procedimiento establecido por el legislador local para ello. En consecuencia, extrapolando al presente caso, en el que la parte actora solicitó que se condene a la parte demandada al cumplimiento de todas y cada una de las pretensiones ya citadas, es evidente que la vía idónea para sustanciar el procedimiento es la extraordinaria hipotecaria. Sin perjuicio de lo anterior, esta ponente no soslaya el argumento de la parte demandada consistente en que en el presente asunto, eh, corrijo, consistente en que el presente asunto es de materia mercantil en virtud de que las instituciones bancarias se rigen por el derecho mercantil, como lo es el Código de Comercio. Sin embargo, esta ponente advierte que este mismo ordenamiento en su artículo 1055 bis dispone que cuando el crédito tenga garantía real, la parte actora a su elección podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil ordinario especial hipotecario, entre otros, conservando la garantía real y su preferencia de pago. Por todo lo expuesto, contrario a lo alegado por el excepcionista SJCD en sus argumentos referentes a que la vía mercantil es la correcta, se acredita la competencia en razón de materia a favor del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Señora secretaria, si es tan amable de tomar la votación. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Mimens Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas. Con el sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 57/2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 230/2023, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes expuestos por usted, pongo a consideración de los señores magistrados el toca 57/2025 que en este acto expongo. Este asunto deriva de un juicio ordinario civil que mediante escrito presentado el día 10 de abril del año 2023, la ciudadana de iniciales JER, en su carácter de apoderada legal de HSBC, promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de EAP, solicitando, entre otras cosas, la declaración judicial del incumplimiento por parte del demandado en su carácter de parte acreditada respecto a las obligaciones a su cargo contenidas en el contrato de crédito celebrado con fecha 26 de abril del año 2021, en acta número 260. El pago por concepto de capital, saldo insoluto, de acuerdo con los términos y condiciones pactados por las partes en el contrato antes referido. El pago por concepto de amortización de intereses ordinarios vencidos y no pagados al 4 de marzo de 2023, pactados por las partes en el contrato antes mencionado. El pago por concepto de comisión por administración e impuestos sobre el valor agregado, vencidos y no pagados al 4 de marzo del año 2023, pactados por las partes en los términos de lo dispuesto en el contrato, en el multicitado contrato. El pago por concepto de primas de seguro, pactados por las partes en los términos del contrato referido, el pago por concepto de comisión por gastos de cobranza e impuestos sobre el valor agregado,
vencidos y no pagados al 4 de marzo de 2023 pactados por las partes. Y que se condene a la parte demandada al pago de los gastos y costas que origine el presente juicio. En el presente caso, se opuso a la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando en síntesis en sus agravios lo siguiente, que en el presente caso, que es incompetente la juez primigenia, ya que debe conocer un juez mercantil del fuero federal en mérito de que el asunto debe ser regido por el Código de Comercio. En este asunto se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción ya planteada, toda vez que la Suprema Corte se ha pronunciado respecto a que la vía hipotecaria se utilizará cuando lo que se pretende es lograr el pago, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporta el bien. Por lo tanto, al intentar hacer efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó al momento de otorgarse el crédito, se debe ejercer la vía hipotecaria civil y seguir el procedimiento establecido por el legislador local para ello. En consecuencia, extrapolando, al presente caso en el que la parte actora solicitó que se condene a la parte demandada al cumplimiento de todas y cada una de las pretensiones ya citadas, es evidente que la vía idónea para sustanciar el procedimiento es la extraordinaria hipotecaria. Sin perjuicio de lo anterior, esta ponente no soslaya el argumento de la parte demandada, consistente en que el presente asunto es de materia mercantil en virtud de que las instituciones bancarias se rigen por el derecho mercantil, como lo es el Código de Comercio. Sin embargo, este tribunal advierte que este mismo ordenamiento, en su artículo 1055 bis, dispone que cuando el crédito tenga garantía real, la parte actora de su elección podrá ejercitar sus acciones en el juicio ejecutivo mercantil ordinario, especial hipotecario, entre otros, conservando la garantía real y su preferencia en el pago. Por todo lo expuesto, contrario a lo alegado por el excepcionista EAP, en sus argumentos referente a que la vía mercantil es la correcta, se acredita la competencia en razón de materia a favor del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Señora secretaria, si está amable de tomar la votación. Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Marisol Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mence Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Pliego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 117 diagonal 2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 620 diagonal 2023, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria en la reconvención de la demanda planteada por la parte actora. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, pongo a consideración de los señores magistrados el TOCA 117 diagonal 2024, que en este acto expongo. Este asunto deriva de un juicio ordinario civil de nulidad de escritura en ejercicio de la acción pauliana mediante escrito presentado el 28 de septiembre de 2023 por los ciudadanos de iniciales SASP, quienes promovieron un juicio ordinario civil en contra de MJFG, EAFG, MAFG y MEGL, solicitando a del señor de iniciales MJFG, en su carácter de donante, que se le reclamó la nulidad absoluta del contrato de donación del predio objeto del juicio principal, del ciudadano con iniciales EAFG en su carácter de donatario,
le reclamó la nulidad absoluta del contrato de donación del propio inmueble en comento. C. Del ciudadano con iniciales MAFG en su carácter de donatario, le reclamó la nulidad absoluta del contrato de donación del predio en cita. D. De la ciudadana con iniciales MEGL en su carácter de donataria, le reclamó la nulidad absoluta del contrato de donación del inmueble de este asunto. E. De la licenciada en Derecho de iniciales T del PSEG, titular de la Notaría 37 del municipio de Mérida, la cancelación de la escritura relativa a la donación constituida del predio objeto del juicio primigenio. F. Que al declarar la nulidad absoluta de la donante del inmueble propiedad de los señores de iniciales EAFG y MAFG respecto de la nuda propiedad realizada y de la señora de iniciales MEGL respecto del usufructo verificado del propio predio base del juicio principal, se ordene que dicho inmueble vuelva al estado que tenía antes de las citadas donaciones para poder hacer efectivo sobre el donante de iniciales MJFG las prestaciones a que fuere sentenciado en el juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 910 diagonal del 2020, radicado en el juzgado tercero de lo mercantil del primer departamento judicial del Estado. Pretensiones que se deberán declarar en sentencia definitiva la nulidad del acto por simulación de actos jurídicos celebrados entre el padre e hijos y cónyuge en agravio del actor del juicio principal. Por otra parte, mediante escrito presentado en fecha 25 de octubre de 2023, los ciudadanos de iniciales MJFG, EAFG, MAFG y MEGL, al contestar la demanda, contrademandaron al actor principal de dicho escrito y se observa que no opusieron la excepción de incompetencia por declinatoria. En este orden de ideas, el 11 de enero de 2024, el ciudadano de iniciales SASP presentó su escrito mediante el cual dio contestación a la reconvención interpuesta en su contra y expuso la excepción de incompetencia por declinatoria. En el presente caso, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando en síntesis lo siguiente, que la reconvención planteada pretende invadir la esfera jurídica de competencia mercantil, como lo es la alteración de un pagaré. En este asunto se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada. Así pues, habiendo realizado una revisión de los autos que obran en el expediente civil número 436 diagonal 2022, se advierte que el ciudadano de iniciales AAFC promovió un juicio ordinario civil en contra de los señores de iniciales MABC, LOSQ y las personas morales con las iniciales STSADCB y QSADCB, exhibiendo como documento parte de la acción el convenio de transacción por concepto de pago único de fecha 26 de agosto de 2021, celebrado entre la parte actora y la referida persona moral denominada QSADCB, el cual fue firmado con motivo del accidente de tránsito en el que se encontraron involucrados un conductor del autobús de pasajeros MABC y el vehículo de la empresa de autobuses STSADCB, este último asegurado por la persona moral QSADCB, accidente en el que el actor de la demanda resultó con diversas lesiones a las que hace alusión en su demanda de origen. Entonces se aprecia que la acción que dio inicio al juicio de origen tiene como finalidad que se declare la responsabilidad civil objetiva de los demandados por los supuestos hechos acontecidos en contra de la parte actora, el pago en concepto de daño moral, los daños y perjuicios, el pago de los daños derivados de las secuelas futuras,
la nulidad del convenio de transacción referido, entre otras, por lo cual es posible establecer que la naturaleza de la acción es personal, toda vez que el objeto de la acción instada es exigir una obligación personal tanto al responsable directo como a otros por las lesiones que el actor sufrió a causa del accidente de tránsito referido. De lo anterior cabe concluir que el presente asunto es eminentemente civil, toda vez que, si bien es cierto, una de las partes que intervino en la celebración del convenio transaccional multicitado es una aseguradora, persona moral, la cual está regida por el Código de Comercio, esto no es motivo para que la materia del presente asunto sea de carácter mercantil, ya que la celebración del convenio con la persona moral de iniciales QSADCB no impide que la prestación objeto de la demanda no pueda ser reclamada por la vía civil, toda vez que la acción indemnizatoria que se pretende ejercitar en contra de la aseguradora deriva de la responsabilidad civil, solo son independencia, solo con independencia de que se haya celebrado el convenio. Eso no cambia la naturaleza civil y extracontractual de las prestaciones reclamadas por la parte actora del presente asunto, mismas que están mencionadas con la responsabilidad civil objetiva en la que supuestamente incurrieron los responsables del accidente de tránsito. En ese contexto es dable colegir que la excepción de incompetencia opuesta por el ciudadano de iniciales MABC resulta improcedente. Si es tan amable, señora secretaria, de tomar la votación. Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor del sentido propuesto, pero se difiere respetuosamente del contenido del análisis del proyecto, por lo que mi voto será concurrente. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Pliego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 4 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 45 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 44 diagonal 2024, dimanado del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes expuestos, pongo a consideración de los señores magistrados el TOCA 45 diagonal 2025 que en este acto expongo. Este asunto deriva de un juicio ordinario civil, el cual, mediante escrito presentado en data 4 de octubre del año 2024, por la ciudadana de iniciales BORA, también conocida como BORAR, promovió un juicio ordinario civil en contra de ALPM y APM, misma acción que se deriva de la afectación de la parte actora en los predios números 121 letra A y 121 letra A interior, ambos ubicados en la calle 15 de la Colonia México de esta ciudad y municipio de Mérida, Yucatán, siendo que respecto del primero de dichos inmuebles, la actora es usufructuaria vitalicia y respecto del segundo, esta última es propietaria. La afectación en los predios de la actora resulta de las aguas negras emanadas de una fosa séptica y una cisterna subterránea, indebidamente construidas y ubicadas en el límite de la barda divisoria entre los predios antes relacionados y el marcado con el número 121 de la calle 15 de la Colonia México, de esta ciudad y municipio de Mérida, Yucatán, razón por la cual destacan: 1, la clausura de la fosa séptica y cisternas subterráneas referidas en líneas precedentes; 2, la reparación y sellado de los puntos de fuga de aguas negras que afectan a los inmuebles de la parte actora; y 3, el pago de los daños ocasionados por la construcción de la fosa séptica y cisterna de que se trata
en los predios de la parte actora. 4. El pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la actora. 5. El pago de los gastos y costas del juicio a cargo de la parte demandada de manera mancomunada y solidaria, regulados conforme al derecho. En el presente caso, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando en síntesis lo siguiente, que la juez de origen no es competente para conocer del presente juicio el mérito de ser un asunto administrativo. Se propone en este asunto que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada, toda vez que en el presente caso, habiendo realizado una revisión de los autos que obran en el expediente civil número 44 diagonal 2024, se observa que la parte actora del juicio de origen promovió un juicio ordinario civil en contra de los ciudadanos iniciales ALPM y APM, exhibiendo, al interponer sus respectivas demandas, un informe pericial elaborado por el perito arquitecto Manuel Solís García en fecha 1 de agosto del año 2024, mismo documento original en el cual se describe una posible afectación originada por aguas negras en los predios números 121 letra A y 121 letra A interior, ubicados en la calle 15 de la Colonia México de esta ciudad y municipio de Mérida, Yucatán, ambos propiedad de la citada demandante. Mismas aguas negras que, según alega la parte actora, provienen de una fosa séptica y una cisterna edificadas en el predio colindante marcado con el número 121 de la calle 15 de la Colonia México de esta ciudad y municipio de Mérida, Yucatán, que es de la propiedad de la parte demandada. En este orden de ideas tenemos que, para el caso particular, el hecho de que la parte actora, en el apartado de sus prestaciones, entre otras cuestiones, solicitara la clausura de la fosa séptica y cisternas subterráneas a las que hace referencia, no resulta óbice para declinar la incompetencia de la juez primigenia en una autoridad administrativa, debido a que de la misma desprende la acción de responsabilidad civil, pues tiene relación los supuestos hechos acontecidos en contra de la parte demandada, como el pago de los daños y perjuicios ocasionados por la construcción de la fosa séptica y cisterna de que se trata, como lo es también la indemnización por los daños provocados a causa de la construcción en referencia, dado que al interponer sus respectivas demandas, la actora también ofrece como prueba pericial el informe rendido por un arquitecto destacando la posible afectación originada por las aguas negras al bien inmueble perteneciente a ella. Dichas pretensiones, que no encuadran en ninguno de los supuestos del artículo 33, fracciones primera, segunda, tercera y cuarta, y del artículo 39 del reglamento para la prevención y control de contaminación de agua en el municipio de Mérida, para que ésta sea mediante el Ayuntamiento de Mérida a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tal como señala en el reglamento acabado de invocar. De los preceptos citados se desprende que la legislación civil de nuestra entidad, en estrecha relación con los reglamentos de construcción del municipio de Mérida y el reglamento para la prevención y control de la contaminación del agua en el municipio de Mérida, regulan el caso al que la ciudadana de iniciales BORA, también conocida como BORAR, hace referencia en su demanda respectiva, que lo es con el predio colindante, aquellos que son de su propiedad y de la existencia de edificaciones sobre una fosa séptica y una cisterna que producen residuos nocivos, posiblemente afectando los inmuebles de que se trata, tal y como explica el informe pericial elaborado por un arquitecto abordado en párrafos precedentes, así como el propio numeral 671 del Código Civil del Estado en vigor dispone que las modificaciones de ese tipo destinadas a la recolección de aguas residuales deban ser hechas por las especificaciones que al efecto
dictaminen los reglamentos correspondientes o, en su caso, el juicio del perito correspondiente a fin de demostrar sus pretensiones, motivo por el cual es posible establecer que, de conformidad con los artículos 521 y 524 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que la naturaleza de la acción es personal, cuyo objeto es exigir el cumplimiento de una obligación que le pertenece a la persona al promover juicio ordinario civil, por lo que esa acción personal debe resolverse por la vía civil, pues la controversia deriva de una responsabilidad civil, por lo que es susceptible que la parte actora solicitara la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionare, así como la indemnización de la misma, y de acuerdo con los artículos que van del 545 al 561 del citado ordenamiento, se concluye que el presente asunto es eminentemente civil y que es un juez civil el competente por materia para conocer y resolver el presente asunto. En ese contexto, es dable colegir que la excepción de incompetencia opuesta por los ciudadanos ALPM y APM resulta improcedente. Señora secretaria, por favor, si es tan amable de tomar la votación. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Menz Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Pliego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria, previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria, magistrada y magistrado. Nada más para recordar que la próxima sesión ordinaria, si no tienen inconveniente, sería el día miércoles 25 de junio de 2025. Secretaria, ¿tiene usted Adelante. el uso de la voz? Gracias. Para darle continuidad al orden del día. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la 10ª sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Por mi parte, ningún asunto general. Magistrada Ingrid. No, en mi caso. Magistrado Israel. Ninguno por mi parte. Gracias. Para finalizar con el orden del día, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la 10ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias. Se ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de esta sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de la sala, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Y siendo el propio día de hoy, miércoles 11 de junio de 2025, se concluye la 10ª sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias por